Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Perspectiva bíblica, por supuesto, y el día de hoy, como ya han escuchado, estaremos hablando acerca de este tema que ha sido tendencia en nuestro país, lamentablemente tomando en cuenta que ha habido pérdidas humanas, pero bueno, tenemos que tratarlo, tenemos que hablarlo y ver lo que el Señor nos muestra a través de esto que ha sucedido. Así que una vez más, bienvenido Julián Musa. Hola Kelvin, un gozo de poder estar contigo una vez más aquí en Perspectiva, tú que estás ahí sustituyendo a nuestro hermano Francis, que está en sus merecidas vacaciones. Queremos motivar también a todos aquellos que ven este programa a través del canal de YouTube de Radio Eternidad, que se suscriban al canal. Suscríbase al canal de Radio Eternidad, apoye lo que estamos haciendo por la parte de videos y también les motivamos a que pueda ver todos los programas que hemos hecho de Perspectiva en la lista de reproducción del canal de YouTube de Radio Eternidad. Ahí dice Perspectiva y puede ver todo lo que hemos estado haciendo por la gracia del Señor. Hoy vamos a estar hablando de una situación que se dio el lunes 14 de agosto en la República Dominicana. Para nosotros actualmente, al día de hoy, podemos decir que hace una semana que pasó eso, donde hubo una terrible explosión el lunes 14 en San Cristóbal a las 3 de la tarde, una explosión, algo que hacía muchos años que no pasaba algo similar en la República Dominicana, según estuve mirando, y nos referimos a esa explosión donde la empresa que se ubica donde sucedió esto es la empresa Vidal Plus, que es la empresa de reciclaje, una empresa de reciclaje de plásticos. Esto ha consternado a la sociedad dominicana por muchísimos factores. Esto ha dejado un saldo lamentable de 32 personas muertas que ya no están con sus familias, 59 personas heridas, donde 12 todavía están en centros de salud. Esta información la da el Centro de Operaciones de Emergencia COE de la República Dominicana. Y vemos como una de las tesis que se maneja, Kelvin, y ustedes que están viendo el video, es que una de las tesis más fuertes, porque todavía no hay nada oficial, es que al otro día, el martes, se iba a dar inicio a la construcción de un parqueo municipal. Así es. Y todos esos negocios de esa zona, una zona comercial, céntrica, de San Cristóbal, que es una provincia al suroeste de la República Dominicana, desalojaron muchos de esos negocios, pero al parecer, según tesis, nada de esto es oficial, pero sí algo que queda claro es que todavía había esa empresa Vidal Plus, aparentemente todavía había cosas que no habían movido de ahí. Quizás ya no estaba operando, pero había cosas que no habían movido. No habían movido y de hecho se le había, de acuerdo a las informaciones, se le había pedido que terminaran el proceso y como ya al otro día se iba a realizar el primer Picasso para iniciar. Como decimos aquí, sí. Así es, para iniciar entonces las labores. Se supone, y estas son cosas que no quisiéramos dar informaciones que no tenemos 100% corroboradas, pero quizás para acelerar se buscó a alguien para que trabajara. Eso se maneja mucho. Sí. Parece que para quitar un tanque de gas, gas licuado de petróleo, de 500 galones. 500 galones, estamos hablando de una cantidad enorme y que obviamente podría provocar lo que lamentablemente tuvimos que vivir hace una semana atrás. Exacto, entonces una de las tesis que se maneja, eso son informaciones que la gente da, es que en vez de buscar una empresa que sea experta en remover estas cosas, se buscó una persona, un soldador, alguien como que iba a quitarlo, pero que no era una empresa como tal, o sea, no se le dio el nivel de, digamos, según la tesis, y si es así, es obvio que no se le dio el grado de importancia que tenía remover eso. Claro que sí. Y buscaron una persona informal. Y entonces ahí, eso, imagínense, el gas no quiere nada con
con algo ni siquiera parecido a fuego. Pero ni una chispa, ajá, porque hemos visto casos, se han reportado casos de personas que con una simple chispa han provocado un gran incendio, explosiones dentro de casa. Incluso, fíjate que tú vas a una estación de gasolina y cuando vas a echar gasolina, te piden que apagues el motor de tu vehículo. Y tú dirías, bueno, pero yo no estoy encendiendo, aquí no hay fuego. Bueno, es que eso podría provocar. Y ha habido casos donde incluso creo que ya son tal vez un poco de extremo, pero tomando en cuenta de tratar de tener cuidado, que hasta a veces se pide que hasta los celulares estén apagados en lugares donde se está trabajando o donde hay tipo de combustible. Sí, entonces, buscar a una persona informal para trabajar en algo que es tan delicado como remover piezas o un tanque de gas de 500 galones o 500 libras, eso es algo que de verdad no tiene ningún sentido común. Eso es así. Y expertos en asuntos militares dicen que la explosión que hubo fue parecida, te lo voy a dar el dato aquí, lo voy a leer porque eso es importante decírselo como lo dijeron, ¿verdad? Equivale a una bomba de 500 kilos de trinitrotolueno, mejor conocido como TNT. El TNT. O sea, porque fue una explosión que abarcó toda una cuadra. Un asunto increíble. O sea, el nivel de daño y de impacto, y fue terrible eso. Porque precisamente podemos escuchar los testimonios de las personas de alrededor, pero estamos hablando de lugares hasta a cierta distancia donde el impacto, la explosión, la onda expansiva removió todo. De manera que algunos pensaban que era un terremoto lo que había acontecido en el momento. Y hay gente que comenzó a salir pensando que estaba huyendo de un terremoto para que no le fuera a caer la casa encima. Exactamente. Hubo muchas personas que pensaron así. Otros por el sonido se dieron cuenta que no era un terremoto, pero es la magnitud de esa explosión que hizo que toda una manzana prácticamente estuviese hoy o esté hoy en esta situación, que es muy penoso porque personas que estaban más o menos cerca, que ni siquiera iban a entrar al negocio o a los negocios que habían cercano ahí, fueron víctimas lamentables de este hecho. Personas que iban pasando en ese justo segundo, porque fue un segundo. Segundo, claro. Un segundo cambió la vida de varias decenas de familias, de muchas personas han sido muy afectadas. Y hay algo que es obvio en casos como estos, que uno empieza a pensar, y es: ¿por qué algo tan peligroso en una zona tan concurrida? Son de las primeras cosas que uno empieza a pensar. Y de hecho, tú y yo, antes de entrar aquí, pues tú me hacías algunos comentarios en ese sentido que creo que son muy importantes de mirar, de eso en una zona comercial. Una zona comercial urbana, donde un centro de un pueblo, porque estamos hablando que San Cristóbal, esa zona es una de las zonas más concurridas, que gracias a Dios, por eso hay menos víctimas. Esa zona, en la parte donde sucedió la explosión, habían ya locales desalojados. Pero imaginémonos que eso hubiese estado habitado todavía y que lo que iban a hacer ahí lo iban a hacer para mantenimiento, lo que sea, con una persona que no es experta en esto. ¿Qué hubiese acontecido entonces? No, hubiese sido mucho más terrible de lo que ya es. Y tú sabes, Julián, que la ley de hidrocarburos en República Dominicana, aunque le faltan algunas cosas para que su cumplimiento sea 100% promulgado, o ya está promulgado, pero no tiene todavía, no sé qué es lo que pasa, que hay algunas cositas ahí que no permiten que se desarrolle de manera correcta, pero el caso es que te dice que tú no puedes instalar ese tipo de tanques en ese tipo de lugar. Oh, pero Dios mío, eso es sentido común. Entonces, cuando si es difícil, si aún para un residencial que a veces tiene los tanques en lugares un poquito más lejanos, imagínate, donde hay mucha gente comprando, donde hay muchas personas que van incluso cruzando por las calles que ni se están imaginando que hay una bomba de tiempo en ese lugar. Una bomba, y como efectivamente lo que pasó. Entonces, eso es un mal que pasa en países como República Dominicana. Y yo sé que muchos que son de otros países que nos ven a nosotros, de Latinoamérica, también van a estar de acuerdo con nosotros en lo siguiente. Hay empresas que se supone que por ley no pueden poner cierto tipo de
de negocios o de industrias, porque para eso los países tienen zonas industriales. Las zonas industriales son lugares que te permiten poder manejar cualquier situación que se dé, porque son espacios donde se establecen para eso y donde no hay movimientos de personas en el sentido de que hay residenciales cercanos o hay negocios concurridos cercanos, sino que son zonas para la industria. Y están bien controlados porque son industriales y hay todo tipo de parámetros que se utilizan para la seguridad. Exacto. No es lo mismo en una ciudad donde tú tienes que hay una compañía haciendo hoyos para arreglar cables, tanto de luz como de teléfono, de internet, etcétera, etcétera, etcétera. Claro. O sea, hay muchas cosas. No así en una zona industrial que aunque todo eso está, pero está bien organizado y a la distancia correcta de cada cosa. De cada cosa, exactamente. Entonces, en ese sentido, aquí se da mucho en la República Dominicana, lamentablemente. En esto vamos a hablar de lo que se da, que no es desde ahora que se da eso. Lamentablemente hay muchas instituciones que a veces tienen vínculos con individuos o, ¿verdad?, personas que están en el gobierno de turno. Entonces, muchas veces, a través de las relaciones, se consiguen permisos que violan leyes que se suponen que se deben de seguir para el cuidado de todos los demás. Eso no es de ahora que se ha dado, donde se han dado quejas, incluso juntas de vecinos se han levantado en diferentes lugares, cuando por ejemplo en una zona residencial se quiere poner lo que llamamos aquí en República Dominicana una bomba de gas, una estación de gas propano, por ejemplo. Correcto. Eso se ha dado varias veces. Se ha dado con otro tipo de industria que se quieren poner en lugares residenciales donde la gente se levanta, porque eso no es legal, pero como hay relaciones, esas cosas se violan. Eso se da mucho. No estamos diciendo aquí que eso fue lo que pasó con Vidal Plus. Lo que estamos diciendo es de un patrón de algo que se repite mucho y se da mucho, donde industrias que se supone no deben de estar en lugares donde hay mucha gente por el peligro y la amenaza que representa, están porque se violan las leyes por las relaciones de esos empresarios con las personas gobernantes de turno. Y eso se da no solamente en la República Dominicana, eso se da en varios países de Latinoamérica también. Y aunque no decimos que esto fue lo que sucedió con Vidal Plus, sin embargo, en los registros de industriales de Vidal Plus, se supone que ahí dice, porque lo dice, que ellos están en la zona industrial de San Cristóbal. Sin embargo, no están ubicados o no estaban ubicados en la zona industrial de San Cristóbal. Según la documentación. Según la documentación, ellos están en la documentación, en la parte legal, están en la zona industrial, pero no estaban en la zona industrial. Estamos hablando aquí. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué pasó con las autoridades que al ver que esta empresa está operando en el centro de la ciudad y no en el lugar que le corresponde, porque no tomaron tampoco las medidas necesarias para que esa empresa no estuviese haciendo ese trabajo, que dicho sea de paso, recuerda Poliplas, que sucedió aquí en el Distrito Nacional. En el Distrito Nacional. Hace 2 años. Hace 2 años que pasó algo muy similar. La explosión fue mayor, pero gracias a Dios que hubo menos víctimas por el hecho de que la zona en la que estaba eran empresas también. O sea, la gran mayoría de las empresas, de lo que había ahí eran empresas, y por eso no hubo más víctimas. Pero la explosión fue mayor. Pero fíjense que cada X tiempo están sucediendo cosas con empresas que por alguna razón están laborando y que hay algo que no está en su lugar. Claro. Que las autoridades están permitiendo y uno no entiende. Uno entiende. Muchas veces es amiguismo. Sí, eso. Conozco a fulano o pago tanto. Sí. ¿Cómo naciones se desarrollan con ese tipo de cultura? O sea, es una cultura perjudicial, porque es una cultura que fomenta la negligencia, fomenta esa actitud negligente. O sea, porque también hay varias cosas que hay que ver ahí. O sea, está la mentalidad del empresario que pone ese tipo de industrias en lugares donde hay mucha gente, y también está la parte de aquellos que le permiten que la pongan. Entonces, es una cultura peligrosa, porque son cosas que se pudieron evitar.
Correcto. Entonces, eso es lo que más le duele a uno. Que esas son cosas que se pudieron evitar simplemente con dar los pasos adecuados, legales. Entonces, hay un texto bíblico que encaja muy bien en esto que estamos hablando de lo peligrosa que es la negligencia vinculada al trabajo. O sea, Proverbios 18:9 dice: también el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Yo voy a repetir eso. Sí, repítelo, por favor. También el que es negligente en su trabajo es hermano del que destruye. Proverbios 18:9. Negligencia es descuido, negligencia es falta de cuidado, negligencia es precisamente estas cosas que estamos hablando de poner una empresa con ese potencial de destrucción en un lugar donde no va, como también es negligencia buscar, como si la tesis que suena por ahí, la teoría, que no es que estamos diciendo que es así, pero si es esa de agarrar y buscar una gente para remover una cosa así, de que un soldador, eso es negligencia. Y dice la Biblia que la negligencia en el trabajo es hermana del que destruye. Señores, o sea, estamos hablando de que se le está comparando al negligente aquel que provoca ruinas, aquel que daña. O sea, porque el que destruye precisamente lo que hace es eso, romper, provocar ruinas, dependiendo, en este caso, de una manera negativa estamos hablando. Entonces, el que destruye, el que hace daño, el que lleva a la ruina, aquel que provoca daños que a veces son irreparables, es igualito. O mejor dicho, el negligente es igual a ese. El que es negligente en su trabajo. En su trabajo, en lo que me corresponde a mí desarrollar. Exacto. Entonces estamos hablando que en este caso, en esa situación, hubo una negligencia que llevó a la ruina, y no solamente a la empresa o a las empresas afectadas. Estamos hablando de familias que han perdido a seres queridos, y esas personas que ese día estaban caminando o estaban trabajando. Veía un video muy emotivo sobre las víctimas y me llamó la atención que muchos de ellos eran jóvenes, muy jóvenes, que estaban trabajando alrededor, en un banco, en una cafetería, bueno, en diferentes lugares, farmacia, etcétera. Y esas personas caminando, simplemente iban cruzando con una niña, con un animal, y de repente, en fracciones de segundos, sucede la explosión, y esas personas, hoy justamente hace una semana exactamente, porque fue el lunes pasado, hoy lunes se cumplen 8 días de esa tragedia, y esas personas que no eran culpables de la negligencia de aquellos que no hicieron bien su trabajo, hoy no están sobre la tierra, y la familia o las familias de ellos están sufriendo, porque todavía el día de hoy hay personas que no saben cuál ¿cuál es su familiar? ¿Cuál es su familiar de esas víctimas que fueron calcinadas? Todavía no han podido identificar, y por lo tanto todavía están en la incertidumbre de a quién velo, qué pasó, cómo lo hago. Entonces, por la negligencia, porque alguien no se ocupó de hacer bien su trabajo. Eso es así, y de hecho las autoridades de nuestro país deben de darle seguimiento, el Ministerio Público, estuve mirando que ya han ubicado, ¿verdad?, lo que es esa empresa de Vidal Plus, y van a proceder legalmente en contra de estas personas, y eso debe de hacerse, porque efectivamente si estamos hablando de una gran negligencia que ha provocado un gran daño, donde personas que iban pasando, o sea, ahí eso fue algo que un segundo destruyó, o sea, ha traído un dolor inmenso a muchas familias, en un segundo, vidas que habían vidas productivas. Hay un caso donde hubo una familia que perdió su bebé de 4 meses. O sea, son cosas
que dan mucha pena y son cosas que no pueden seguir pasando. O sea, son cosas, porque son cosas evitables. Porque si estamos hablando, para darte paso aquí, si estamos hablando de un terremoto o un ciclón. Un ciclón, por ejemplo, que viene un ciclón por ahí. Son cosas que uno no controla. Pero por un asunto de negligencia, que pasen esas cosas, eso tiene que parar. Ningún país con una cultura tan débil en cuanto a aplicación de leyes progresa. Eso es un atraso, eso le suma más al atraso que vivimos como sociedad. Porque es que estamos jugando con vidas y, como tú decías, muchas veces vidas muy productivas que uno no está pensando en que le está haciendo daño a veces cuando toma una decisión, pero sí estás provocando la desolación de esa familia, sí, de ese lugar, porque no estás haciendo bien tu trabajo. Y es difícil, nos quedan varias cosas: hacer el llamado y orar. Te voy a explicar por qué. Sí. Porque yo veía una entrevista con el alcalde de Santo Domingo Este. Estaba viendo una entrevista y le preguntaban a él sobre por qué se permiten tantas cosas en el país, por qué no hay controles, por qué no se aplican las leyes, etcétera, etcétera. Y esto lo digo de manera oficial porque fue el mismo alcalde que lo dijo. Él decía, y eso es público. Es público. Okay. Eso te lo pueden buscar en YouTube, una entrevista ahí con, no recuerdo el periodista, Pablo Macchini, entrevistó al alcalde de Santo Domingo Este, a Manuel Jiménez. Y el mismo alcalde decía que muchas veces se están aplicando leyes y que las personas encargadas de mantener o de aplicar esas leyes van a las empresas y por dinero no entran a la empresa y no hacen la supervisión del lugar. Ejemplo, tienen que venir a supervisar aquí. Ajá. Porque hay que ver si los cables están en el lugar que deben estar, las luces, los micrófonos, un ejemplo. Ajá. Y yo lo que hago es que como empresa le ofrezco dinero. Exacto. Y entonces aquellos que tienen que velar para que todo esté correcto, lo que hacen es que reciben dinero y no entran. Y dicen que todo está bien, que se hizo una super inspección. Hicimos la inspección y todo está correcto, ahí no hay problema. Dios mío. Negligencia total. Entonces, si lo está diciendo un alcalde, que son los que trabajan en sus oficinas donde están precisamente los organismos que dan permisos, y él dice, por eso, bueno, él estaba hablando de que no pasa allá, según él, no pasa en Santo Domingo Este, pero ¿qué pasaba? Dice él, yo lo que sé es que es lo que sucede en todas partes. En nuestro país, lamentablemente, hay pocos controles y que nuestras autoridades saben que esas cosas suceden, pero no ponen el freno debido. Eso es así. Y debemos de orar por nuestra nación en ese sentido. Y aquellos que son cristianos, que están vinculados a organismos que tienen que ver con eso, aparte de orar, también tienen que velar para que eso se cumpla, porque uno como cristiano no puede congraciarse con esta cultura esta cultura tan mediocre de no aplicación de leyes que nos afecta a todo, porque la negligencia, como decía el Proverbios, la negligencia en el trabajo es hermano del que destruye. Entonces, lamentablemente, eso tiene consecuencias funestas. Algo que queremos resaltar en esta parte sobre este tema, Kelvin, y aquí queremos enfocarnos en lo que tiene que ver con necesidades que vemos espiritual, de cosas que tenemos que tocar, que también nos muestra todo este acontecimiento tan terrible, es lo que tiene que ver con la brevedad de la vida. La brevedad de la vida. Es un tema bíblico. Sí, y es necesario tocarlo porque mucha gente vive como si fuera que nunca se va a morir. Y eso es una necesidad que hay bíblica, de que la gente, una necesidad espiritual, de que la gente conozca lo que la Biblia habla sobre eso y que eso nos permita a nosotros aterrizar de la vida que vamos llevando y enfocarnos realmente en aquellas cosas que debemos de enfocarnos. Por ejemplo, cuando uno mira las Sagradas Escrituras, uno ve en Job capítulo 14 del versículo del 1 al 2. Mira lo que dice aquí. Dice, qué frágil es el ser humano, qué breve es la vida tan llena de dificultades. Brotamos como una flor y después nos marchitamos. Desaparecemos como una sombra pasajera. O sea, como una flor que se marchita.
Y eso es tan fácil darse cuenta de cómo eso es tan breve. No sé si te ha sucedido, me imagino que sí, y espero que sí, que cuando tú le has regalado rosas a tu esposa, sí, claro. Ese regalo no dura mucho, porque eso se disfruta un momento, pero en poco tiempo ya eso está... Dicho sea de paso, dice, hay un poema de un filósofo dominicano, lo voy a parafrasear porque no me lo sé, pero frases que tiene el poema, dice que la vida es como un lirio de apariencia senil y muy dichosa, pero que al pasar, y eso también lo conectamos con la Biblia, al pasar desaparece. Eso es. O sea, de apariencia, una apariencia bonita, y se ve bonito el lirio, pero eso es un momento, es breve. Eso porque lo ves hermoso, como lo dice también la palabra del Señor, que en la mañana tú ves el lirio, pero que cuando pasas en la tarde ya no está, ya ha muerto, su belleza ya no es tal. Entonces la vida es así. La vida es así. De repente, literal. En poco tiempo, cuando uno menos se lo espera, ya no estamos acá. Eso es. Y por eso es que es importante que nosotros toquemos esta parte. Por ejemplo, otro texto que podemos mirar es el Salmo 39:4. Dice, Señor, recuérdame lo breve que será mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y cuán fugaz es mi vida. O sea, está comparando hasta aquí. Hay otra comparación más de cómo, de lo rápido que se va. Ya hemos visto que compara con la flor, cómo se marchita. Sí. Compara con la sombra pasajera. Ajá. Algo como que estamos aquí, se reproyecta mi sombra en este estudio, yo me muevo, la sombra se fue. Sí, así es. Pero también habla de lo fugaz que es mi vida, pasa rápido. Y otro texto que quiero tomar este texto y conectarlo con la situación que se dio en San Cristóbal es Santiago 4:14. ¿Cómo saben qué será su vida el día de mañana? Ahí está. Yo voy a repetir esa pregunta. ¿Cómo saben qué será de su vida el día de mañana? La vida de ustedes es como la neblina del amanecer. Aparece un rato y luego se esfuma. Así es. Tú que eres de Constanza, una zona, ¿verdad?, alta de la República Dominicana que tiene mucha neblina. Mucha neblina, correcto. La neblina es así, o sea, de repente en un rato tú la ves y después no la ves más. Tú sabes que uno se levanta, de repente me levanto. Hablan un poquito, tú que has visto mucha neblina. Claro, uno se levanta, me levanté en la mañana tempranito y hay tanta neblina que tú no puedes ver apenas unos metros, ahí tú no ves nada lo que hay para allá, no puedes ver nada. Pero esos son unos minutos. Al rato, de repente, sin darte cuenta, ya estás viendo todo el panorama normal porque la neblina desaparece. Es solo un rato. Es cierto que es densa, que está ahí y que tú no puedes ver. Y si tú vas conduciendo, tienes que tener cuidado porque posiblemente si hay un vehículo que no tiene las luces encendidas, posiblemente puedas chocar. Pero es un momento porque al ratito ya esa neblina desapareció y tú sigues tu vida normal, conduciendo normal. Sin embargo, cuando hace esta comparación con la vida y uno dice es cierto, porque como tú comparas la vida aquí con la eternidad, tú dices, oye, pero es cierto que no somos nada de eso. Es. No tenemos tiempo aquí en la porque también pierdo mucho el tiempo. Ajá. Algo que es tan efímero. Sí. Que no tiene un valor de tiempo que yo pueda decir la vida es inagotable. No, sí, aquí se agota. Y puede ser que de repente, que no es lo mismo cuando una persona desaparece, muere, pero que uno ve que hay una progresión hacia la muerte porque está enfermo, porque hay una situación, etcétera, etcétera. En el caso de estas personas en San Cristóbal y lo que vemos que pasa siempre, con estos tipos de casos. Es que tú no te lo estás esperando y de repente te fuiste. Un segundo te eliminó ya de esta tierra. Y no importa si tú eres jovencito, un recién nacido. Puede tener dinero, no importa quién tú seas. Porque en esa tragedia hubo personas con ya avanzada en edad que murieron, pero también hubo bebecitos, o sea, estamos hablando de prácticamente recién nacidos. De 4 meses. Hubo personas ahí también. Adolescentes. Habían personas también que económicamente estaban mejor que otras. Claro. Pero también tomemos en cuenta, habían personas ahí no creyentes y habían personas creyentes. Y habían personas creyentes también.
O sea que la vida no tiene que ver con que tú eres esto o tú eres aquello. Eso es. La vida sencillamente en cualquier momento puede desvanecerse, sin importar rango, tamaño, color, niveles, no importa. Así es. Y entonces ese texto, ¿cómo saben qué será de su vida el día de mañana? Ellos nunca se imaginaron, aquellos que lamentablemente murieron en esta negligencia, en esta terrible situación que fue producto de la negligencia, nunca pensaron que ese iba a ser su último día sobre la tierra. Por eso es que dice el verso 15 de ese mismo, que por eso debemos decir si Dios quiere. Si Dios quiere. Si Dios quiere, porque exacto. Yo puedo hacer planes, pero vamos a ver cuáles son los planes de Dios. Eso es. Entonces, eso también, y aquí yo quiero que enfoquemos, Kelvin, aquellos que no son cristianos, que nos están viendo o nos están escuchando. Y quiero hacerlo conectando esos pasajes de la brevedad de la vida con otro pasaje que fueron unas palabras de Jesús. Ajá. Jesús, nosotros vemos cómo Jesús dijo en Mateo 16, 26, ¿y qué beneficio obtienes si ganas el mundo entero, pero pierdes tu propia alma? ¿Hay algo que valga más que tu alma? O sea, la brevedad de la vida tiene que llevarnos a pensar, y a ti que no eres cristiano, a ti que no sirves al Señor, tienes que pensar que tú estás aquí, pero tú no sabes mañana dónde vas a estar. Así es. Si tú partes de esta tierra y no haces de Cristo el Señor y Salvador de tu vida, y no recibes a Cristo y aceptas eso de que Él murió para salvarte, para perdonar tus pecados y para que tú tengas salvación y vida eterna, y que esa salvación se traduce también en una liberación de la consecuencia del pecado, que es la condenación eterna. Si no haces eso, cuando partas de aquí, bíblicamente hablando, y estas son palabras muy contundentes, una persona que no recibe a Cristo como Señor y Salvador en esta tierra, pierde su alma. Así es. Eso es lo que está diciendo el texto. Podrás hacer todo lo que tú quieras, pero al final del camino, si Cristo no es el Señor y Salvador de tu vida, nada de eso ha tenido ningún tipo de sentido, porque el alma se perderá eternamente. Entonces, ¿hay algo que valga más que el alma? ¿Algo de lo que tú hagas, de lo que trabajes, de donde inviertes tu tiempo que valga más que tu alma? La respuesta, porque es una pregunta que tiene su respuesta dentro. Es una pregunta retórica. La respuesta es: no hay nada que valga más que tu alma. Entonces, la vida se va así. Nosotros somos individuos limitados en esta tierra. Y aunque usted escuche un sinnúmero de personas, científicos, ateos y demás, que están hablando a través de la transhumanización, de eso de la vida eterna en la tierra, todo eso es disparatadas, que eso no se va a dar. Si su esperanza está en eso, olvídese que a usted le están haciendo un invento. No, y nuestros días están contados. Porque nuestros días están contados. Usted puede inventar lo que quiera, buscar la fórmula de la eterna juventud. Usted puede hacer lo que quiera, convertirse en un androide. Igual, como quiera, sus días están contados. Y el llamado en este momento a ti que no eres creyente, que no tienes a Cristo, es a que reflexiones en la brevedad de tu vida. Ese es el punto. Piensa en tu vida. ¿Y dónde estará tu alma? Si no tienes a Cristo, tu alma se perderá. Ahora bien, quiero que enfoquemos en esta parte final, Kelvin, palabras para el creyente, para nosotros, sí, los cristianos, que también nuestra vida en esta tierra es breve. Igual, el sol sale para todos. El sol sale para todos. Y hay textos de la palabra que nos hablan y nos recuerdan esta verdad. Por ejemplo, Efesios 5:16 dice, al cristiano, aquí ya no es al no creyente: aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y ese texto está en Efesios capítulo 5, versículo 16, que está en el contexto del llamado del Señor a que nosotros seamos llenos del Espíritu Santo, al mandato. Así es. O sea, lo que está diciendo es que la manera como aprovechamos bien el tiempo
es estando en las cosas de Dios y buscando tener una vida de comunión con Él, y eso es lo que nos hace estar llenos del Espíritu Santo, donde la palabra de Dios sea la que gobierne nuestras vidas. Llevándonos del ejemplo del mismo Jesús, que apenas un adolescente pronunció las siguientes palabras: en los negocios de mi Padre me conviene estar. En otras palabras, estoy aprovechando el tiempo de hacer lo que tengo que hacer mientras estoy aquí. Porque en realidad nosotros muchas veces perdemos el tiempo haciendo, hablando, discutiendo cosas que ni siquiera van a contribuir ni para nosotros mismos. Eso es. Ni para nosotros mismos. Entonces, creo que cuando nosotros como creyentes perdemos el tiempo, no aprovechamos, le estamos dejando a veces de comunicar el mensaje de salvación a personas que, al igual que estas víctimas, que podrían salir de este mundo sin espacio a ver que ya van a desaparecer. Muy buen punto. Porque eso podría pasar. Sí. O sea, la parte del trabajo de evangelización que estamos haciendo. Claro, porque aunque no nos corresponde a nosotros salvar a nadie, ni convencer a nadie, pero sí nos corresponde llevar la palabra. Claro que sí. Llevar el mensaje. Claro que sí. Y vemos, estamos ahora con vida. Bueno, pues vamos a aprovecharlo. Quiero decirte. Adelante. Mira, un compañero de medios de comunicación, tocayo, llamado Kelvin también, él contaba lo que sucedió allá con su padre. Su padre, gracias a Dios, se salvó, pero oye cómo se salvó. Él se iba a parquear en el lugar donde pasó la tragedia y no encontró parqueo. Entonces le dio para atrás el vehículo y dio una vuelta para ver si encontraba parqueo en otro sitio. Cuando dio la vuelta, que se alejó, sucedió la explosión. Wow. Él iba a ser víctima en ese momento si se quedaba ahí. Dios tuvo misericordia. ¿Qué saca él de esto? Él saca, Dios, yo tengo que llevar el mensaje a otras personas. O sea, Dios me da una oportunidad de vida. Tengo que aprovecharla. Entonces es lo mismo. Cada vez que respiramos es una oportunidad que Dios nos está dando y que nosotros tenemos que aprovechar para que otros conozcan del amor de Cristo y cómo su misericordia está disponible para todos nosotros. Así es, nosotros enfocarnos en las cosas del Señor, darle importancia en vivir una vida de fidelidad a Dios, de obediencia a Dios, llevando adelante el reino de Dios, no perdiendo tiempo en cosas triviales de esta vida, haciendo aquello que agrada al Señor. Es el enfoque que nosotros debemos de tener. Y ya para terminar, una de las maneras como esto se puede hacer es precisamente llegando a esas víctimas, a esos familiares de esas víctimas. Damos gracias al Señor y queremos resaltarlo aquí, porque hemos escuchado de iglesias cristianas que están yendo a donde las familiares de las víctimas de ese siniestro en San Cristóbal, llevándole palabra de Dios, llevándole ayudas también. De todo tipo. Y damos gracias al Señor. Qué bueno. Y motivamos a los hermanos en San Cristóbal. Nosotros como emisora también hemos estado dando cierto seguimiento y estamos a la espera de ver qué acciones vamos a tomar como emisora, pero hemos estado moviéndonos en ese sentido. Y qué bueno que damos gloria a Dios por eso. Y es una forma también de aprovechar el tiempo, llevando esperanza a aquellos que no tienen esperanza. Ya tenemos que irnos, Kelvin. Bueno, lamentablemente hay más cosas que compartir, pero como siempre el tiempo también se termina. Así que el programa el día de hoy concluye, y con este llamado que le hemos hecho aquí en Radio Eternidad Perspectiva, queremos que asumamos nuestro papel de acuerdo a lo que la palabra del Señor nos pide. Así que muchas gracias, Julián, gracias porque pudimos compartir este tema que sabemos es más que importante que sepamos que el tiempo, la vida es breve y que estamos aquí y no sabemos lo que va a pasar mañana. Así es. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.